Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Una vez más, gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Los cubanos tienen cierto optimismo en el día de hoy. El presidente Trump anuncia su intención de ir hacia Cuba después de que termine con el problema en Irán y comenzar a organizar a este país que está en la ruina. Hay una noticia de que funcionarios de Estados Unidos viajaron a La Habana para discutir reformas en Cuba. La delegación les dijo a los líderes de Cuba que solo tenían un estrecho margen de tiempo para realizar los cambios económicos y políticos exigidos por el gobierno Trump. Exigidos. Así que el cuentico de que el sistema no es el problema, según el señor Díaz-Canel, se le va a acabar. El gobierno de Donald Trump envió una delegación de alto nivel a Cuba la semana pasada, como les dije, para discutir este acuerdo y abordar la crisis humanitaria de la isla, lo que marca un nuevo esfuerzo diplomático incluso mientras el presidente Trump aumenta la presión sobre La Habana. Una delegación del Departamento de Estado realizó el reciente viaje para reunirse con funcionarios cubanos en la isla, según un funcionario estadounidense de alto rango y otra persona familiarizada con el asunto, quien solicitó el anonimato debido al secreto de las conversaciones, afirma The New York Times. Los funcionarios advirtieron en la reunión que el gobierno de Cuba tenía una pequeña ventana antes de que la crisis humanitaria en la isla se profundizara. Cuba se encuentra en una caída libre económica desde que Estados Unidos cortó los envíos de petróleo a la isla desde Venezuela y México en enero. La visita del grupo a finales de la semana pasada fue la primera vez que una aeronave del gobierno estadounidense aterrizaba en Cuba desde marzo de 2016, cuando el presidente Barack Obama la visitó para ampliar las relaciones diplomáticas y comerciales entre las naciones. La reunión más reciente de funcionarios estadounidenses también sirvió como señal de la voluntad de Trump de buscar la sumisión del gobierno cubano en lugar de buscar activamente un cambio de régimen. El viernes, Trump indicó que estaba dispuesto a cambiar su enfoque de la guerra en Irán a Cuba. Se llama un nuevo amanecer para Cuba, dijo Trump. Vamos a ayudarles con Cuba. Pongan atención a lo que pasa, añadió. Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no respondió a una solicitud de comentarios. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó esta semana a sus partidarios a prepararse para amenazas serias, incluida una agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla, dijo. La misma alevosía que mostraba Nicolás Maduro poco antes de que Estados Unidos se decidiera a capturarlo en Caracas. A principios de este año, el gobierno de Trump bloqueó el envío de petróleo extranjero a Cuba, que depende de las importaciones de combustible y produce solo alrededor del 40% del petróleo necesario para su red eléctrica. El bloqueo perturbó la vida cotidiana en Cuba, causando apagones, escasez de alimentos, clases canceladas y muertes en hospitales y clínicas. Trump ha indicado que quiere derrocar al gobierno cubano y ha dicho que tendría el honor de tomar a Cuba. El mes pasado, el gobierno de Trump pareció suavizar su postura al permitir que un petrolero ruso entregara alrededor de 730,000 barriles de crudo a la isla por razones humanitarias, dijo Caroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, a los periodistas. Durante las conversaciones de la semana pasada, dijo la funcionaria del Departamento de Estado, la delegación estadounidense insistió en que Trump estaba abierto a una solución diplomática a la crisis, pero señaló que Estados Unidos no tolerará
resistencia a sus exigencias. Axios informó previamente sobre la reunión diplomática. El gobierno estadounidense no tiene bajo consideración ninguna operación específica e inminente contra Cuba, según otros dos funcionarios estadounidenses. La delegación de Washington propuso la semana pasada llevar Internet por satélite Starlink a la isla y permitir la conectividad gratuita. También instó al régimen cubano a realizar cambios económicos para atraer capital extranjero, hacer crecer el sector privado y llevar a cabo la transición a una economía de mercado. Estos cambios económicos, dijo el funcionario del Departamento de Estado, también tendrían que incluir formas de compensar a los ciudadanos y empresas estadounidenses cuyos bienes y propiedades fueron confiscados en la década de 1960. Cuba también tendría que liberar a presos políticos, añadió el funcionario, y permitir una mayor libertad política. A principios de este mes, el gobierno cubano dijo que indultaría a más de 2.000 presos, una de las mayores excarcelaciones de este tipo en años, aunque no estaba claro cuántos de ellos habían sido encarcelados por sus ideas políticas. Una reunión separada en La Habana, dijo el funcionario, había involucrado a un funcionario de alto rango del Departamento de Estado y a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto del expresidente cubano Raúl Castro, quien sucedió a su hermano Fidel antes de dimitir en 2018 y quien todavía ejerce una influencia considerable, sostiene The New York Times, diario que estamos citando en esta nota para ustedes, amigos. Rodríguez Castro ha estado hablando con funcionarios del gobierno de Trump para negociar una transición política y económica para la isla. En la reunión de la semana pasada, la delegación estadounidense también planteó su preocupación por los grupos de inteligencia y militares extranjeros que operan en Cuba con el permiso del gobierno. Rusia, China y Cuba han negado la presencia de bases de espionaje extranjeras en la isla. Las exigencias de la delegación estadounidense no representarían el cambio de régimen impulsado por algunos legisladores cubano-estadounidenses y muchos cubanos dentro y fuera de la isla. Tampoco cumplirían los requisitos legales para levantar el prolongado embargo comercial de Estados Unidos a Cuba, como la legalización de los partidos de la oposición, el establecimiento de un poder judicial independiente y la celebración de elecciones libres. El jueves, Michael Cossack, un funcionario del Departamento de Estado que supervisa la diplomacia en el hemisferio occidental, se negó a identificar durante una audiencia en el Congreso quién en el gobierno Trump estaba negociando con Cuba, aparte de Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, o con quién estaban hablando. Estamos en contacto con el régimen, dijo Cossack, para empujarles a someterse a las reformas drásticas que necesitan tomar. Añadió que el gobierno estadounidense buscaba cambios económicos, sociales y políticos en Cuba, incluidas elecciones libres. Los objetivos están muy claros, dijo Cossack. Lo que ocurrirá está por verse. Es una clara advertencia de los Estados Unidos a Cuba, que pasa por situaciones terribles, por tantos, casi 70 años de esta dictadura que no permite ninguna libertad. Por ejemplo, recientemente hablando con algunos cubanos que se encuentran aquí en el estado de la Florida, nos cuentan que, por ejemplo, el régimen, la gente que les envía paneles solares para que traten de instalarlos allá en sus casas, debido, pues es un país que se ha beneficiado por el sol, ya que se ubica sobre el nivel del mar y es perfecto el clima para los paneles solares. Pues el gobierno canalla de Díaz-Canel va tras las personas que tienen estos paneles solares y los decomisa.
no quiere ningún beneficio para ellos y tampoco provee la electricidad que se necesita en la isla. En otras noticias que vamos a compartir con ustedes en cuanto a Colombia, el presidente Gustavo Petro continúa en tensiones con el ecuatoriano Daniel Noboa. Y estas tensiones aumentan después de que el mandatario colombiano anunciara que presentará una demanda penal contra el presidente ecuatoriano por calumnia. Después de esa publicación, el presidente Petro realizó otros pronunciamientos en su cuenta oficial de X, donde desmintió a Noboa sobre declaraciones relacionadas con el movimiento político ecuatoriano Revolución Ciudadana y su presunta relación con alias Fito. Según el mandatario colombiano, no considera que los dirigentes de Revolución Ciudadana tengan vínculos con la banda narcotraficante Los Choneros, ni posean haciendas con cocaína, desmintiendo así las declaraciones de Noboa sobre supuestos nexos del movimiento político con alias Fito. Gustavo Petro pues arremete contra el presidente Daniel Noboa. El pronunciamiento del presidente colombiano se da luego de afirmaciones recientes de su homólogo ecuatoriano a Semana, en las que expresó dudas sobre la visita de Gustavo Petro a Manta, después de asumir el cargo, recuerden ustedes, así como por la columna de Daniel Coronel en Cambio. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que interpondrá una denuncia penal. Explicó que su presencia en Manta respondió al pedido de liberación de Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano. Petro culpó a las autoridades de Ecuador por el estado de salud de Glass en prisión. Esto fue lo que ocurrió en ese momento, pero para las autoridades ecuatorianas, Gustavo Petro se encerró en esa casa y tuvo visitas de estos narcotraficantes, incluido alias Fito de los Choneros. Hay una relación de estas mafias, ya saben ustedes, con las FARC, y todavía esto está en investigación, pero alias Calarcá, ya saben que confesó, o ya fue descubierto también por la Fiscalía de Colombia como autor intelectual y material de la muerte del candidato presidencial Uribe Turbay. Así amigos, este es nuestro informe para el día de hoy. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Seguimos.